Pastor Víctor, Pastor Jeremías y hermanos que están aquí todos presentes. Tengan ustedes muy buenas noches. ¿Cuántos podemos dar gloria a Jesús? Amén. Qué bueno estar en la casa de Dios aquí, en la Iglesia Radiante. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 4. Es una historia única que está plasmada en este libro. Y quisiera hablar sobre la palabra de Jesús. Amén. El libro de Juan, capítulo 4, el Evangelio San Juan, capítulo 4, verso 46 hasta el verso 50, vamos a leer en esta noche. Dice así la palabra de Dios. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, le dijo, ¿no? Y se fue, ¿no? El verso 50, una vez más. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias una vez más esta noche por tu palabra, por los hermanos que están aquí, aún por los hermanos que están viendo, Dios mío, por las pantallas. Dios mío, háblanos, enséñanos, instrúyenos. ¿Qué es lo que nos quieres decir, Dios mío? Tu palabra ya está bendita, Dios mío, y te pedimos, Dios mío, siempre que nuestro corazón y nuestros oídos podamos abrir y escuchar y entender tu palabra en esta noche, Señor mío. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dígale al hermano que está a su costado: cree en la palabra de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Qué bueno estar aquí una vez más. Después de una semana de estar en un evento en la ciudad de Arequipa. Amén. Había muchos hermanos que estuvieron de este lugar. Y estas horas, hermano, y estas horas, ¿no? Estaba cantándose en allá, alabando a Dios. Y donde no paraban de cantar y alabar a Dios. El pastor tuvo que parar y decir: vamos a escuchar la palabra de Dios. Y no recuerdo muy bien que les dijo: tenían 3 días para poder cantar, alabar a Dios, pero el último día, hoy día justos quieren alabar y querían seguir cantando a Dios. Amén. Allá no necesitaban un animador, no necesitaban alguien que les diga: canta, levanta las manos, diga gloria a Dios. No, el Espíritu se ha movido de una manera muy, muy especial en aquel lugar, que ha sido de mucha bendición seguramente para muchas vidas. Amén. Yo sé que los que no han ido lo han visto por las redes sociales, pero no es lo mismo, les digo, ¿no? No es lo mismo el ambiente. Estuvimos con mi familia desde el día jueves hasta el último día. Y sinceramente digo, gracias a Dios, ha valido la pena de estar en allí. Amén. Y creo que se ha dicho muchas palabras, muchas que se han quedado en nuestros corazones. Amén. Y la última noche, una de las cosas que me recuerdo muy bien, cuando seguían, el predicador pasó, dijo: qué bonito les veo cantar en acá, saltar, brincar. Pero les digo una cosa: la música no salva, ¿no? Y lo que salva es la palabra de Dios. Amén. Y creo que lo han dicho muchos pastores eso, ¿no? También el pastor Domínguez también lo dijo, ¿no? La música no salva. Amén. Nuestras obras también nos salvan.
Ni siquiera la música está en el segundo lugar, dijo. Amén. Y dijo, la palabra de Dios está en primer lugar. Bueno, sería la música en segundo lugar, dijo. En segundo lugar está la oración. Y puso el ejemplo de Pablo y Silas. Y después de que oraron, recién cantaron. Y a veces, digo, no nos preocupamos tanto en presentar o en cómo demostrar lo que sabemos. Amén. Y a veces nos olvidamos de esta palabra de Dios. Amén. Y decimos, ponemos a un lado, no, soy músico, entiendo muy bien. Durante ya muchos años, desde el año 2000, cuando el hermano Stanis nos dijo junto con Guido, ¿quieren aprender la música? Vengan a mi casa. Y hemos ido a su casa y hemos aprendido en su casa las primeras notas musicales. Y agradezco a Dios. Pero nos faltaba una cosa, la palabra de Dios. Y no puso varios ejemplos, el grupo Mayaquiwas, ¿no? Yo veo sus inspiraciones, sus cantos, todos eran de versos, textos pentecostales que nosotros debíamos de cantar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces tocamos canciones, ¿no? de otras personas, ¿no? Y tenemos en nuestra iglesia muchas inspiraciones que seguramente que están plasmadas en sus canciones, nuestras citas bíblicas que nosotros creemos en Jesús. Amén. Y este verso dice, ¿no? Creyó la palabra de Jesús. Amén. Y se fue. ¿Cuántos creen a Jesús? ¿Cuántos creen la palabra de Jesús? ¿Cuántos creen la palabra de un médico? Amén. Creemos. Si un médico te diagnostica y dice tienes tal enfermedad y tú dices, te vas, te agachas la cabeza y te vas a casa triste, y ese momento, otra de las prédicas que predicaron la semana pasada, ¿no? Es donde solo Jesús dice, gimió, y donde solo dices, y eso me clavó ese día. Yo dije, Dios, me está hablando a mí. Amén. Y nos olvidamos de Jesús. Amén. Y a veces decimos, ponemos la palabra de Dios a un lado y creemos más a una persona, en alguien. Amén. O creemos más en nuestro problema. Gloria a Jesús. Porque creer en Dios es algo, creer en la palabra de Jesús es algo, es un acto de fe. Amén. Es como si alguien te dijera, ¿no? Te encomienda algo y te dice, lleva esto porque es algo importante. Y tú lo crees a esa persona. Amén. ¿Cuántos creemos en Jesús? ¿Cuántos creemos que nuestros papás son nuestros papás? Amén, porque nos los han dicho. Creemos en esa palabra. Amén. Gloria a Dios. Cuando nació tu hijo, ¿no? Y tú no lo has visto nacer en ese momento. Tal vez nació en un hospital, yo no sé dónde. Y cuando te lo entregan, te dicen, toma, ahí está tu hijo, ahí está tu hija. ¿Tú qué haces? Tú dices, sí, es mi hijo, creo. Tú lo miras el rostro y dices, sí, es igualito, sí, sí es mi hijo. Es un acto de fe. Amén. Gloria a Dios. A veces las personas creemos en muchas cosas. Amén. Creemos en sueños. Creemos en dichos. Creemos en muchos cuentos incluso. Creemos en que a veces nuestros abuelos nos han enseñado, ¿no? Mira tal, mira aquello. Si te pasa esto, si te crece un perro negro, si te crece un perro o un gato, y creemos tal vez en esas cosas.
Creemos. Todos los días creemos en algo. Amén. Gloria a Dios. Y el verso dice: Jesús sana al hijo de un noble. El verso 43 empieza, ¿no?, diciendo que Jesús se había ido ¿a dónde? A Galilea. Y Galilea era su lugar donde había crecido, donde había vivido buena parte de su vida, o gran parte de su vida. Amén. Y él decía, ¿no? El verso 44 dice: Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Amén. Era su lugar. En aquella época habían 3 regiones. Una región era la región de Judea. La otra región era la región de Samaria. Y al norte, a más arriba, era la región de Galilea. Amén. Se dice que en Judea estaba Jerusalén, el templo de Jerusalén. Y la mayor parte de los escribas, fariseos, saduceos estaban en Jerusalén. Amén. En Samaria estaban otro pueblo, mezclado. ¿Ya? Ellos dicen que creían en el Pentateuco, los 5 libros, y los demás profetas no creían, no estudiaban. Y por eso dice que eran mal mirados por los judíos, no lo querían. Amén. Y más arriba estaba la región de Galilea, más apartado. Dice que esta región estaba poblado de muchos agricultores, pescadores, personas extrañas, extranjeros que se habían asentado en aquel lugar. Era la región de Galilea, donde Jesús decidió vivir. Por eso es que le llamamos el hombre de Galilea. Amén. Su lugar de nacimiento es Belén, que está cerca de Jerusalén, en la región de Judea. Pero él se fue más lejos, a la región de Galilea. Y la mayor cantidad de sus discípulos, o todos sus discípulos, son de Galilea. En esa región habitaban gente pobre, donde dice que no llegaban muchos maestros de la ley a enseñarlos. Eran muy pocos las personas que llegaban hasta ese lugar. Y Jesús escogió a sus discípulos de ese lugar. Amén. Se dice que Jesús vivió su infancia en Nazaret, pero también dice que vivió en Capernaum. Amén. 2 lugares. Este verso empieza de que Jesús estaba en una fiesta en Jerusalén. Luego se fue a Galilea. Llegó a un pueblo, podemos decir a una ciudad. Esta ciudad se llamaba, o este pueblo se llamaba, Caná. Amén. Y en este lugar también hizo un milagro, el milagro de convertir el agua en vino. Amén. Luego se enteraron de que Jesús estaba llegando a ese lugar. Y uno del que se enteró, dice que fue un hombre, no hay comentarios, nos dicen un hombre muy culto, que era del rey, que era una persona como de confianza del rey. Pero este hombre dice que vivía en Capernaum. ¿Ya? Entre Caná y Capernaum había 35 kilómetros de distancia. Amén. Más o menos casi llegando de Juliaca a Puno, ¿no? Un poquito menos. Amén. Yo no sé cuánto tiempo podemos caminar 35 kilómetros.
Una noche, un día, no lo sé. Amén. Yo no he caminado muy lejos, tal vez nuestro pastor sabe, pero 35 kilómetros es bastante lejos. Amén. Para poder caminar. Y este hombre culto, ¿no?, dijo, se había enterado y fue hasta Canaán donde Jesús. Caminó 35 kilómetros para pedir un favor a Jesús. Gloria a Dios. Este era un oficial muy importante. ¿Y por qué ha ido? Por su hijo que estaba enfermo. Amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Este dice, vino donde Jesús y lo rogó que vaya a su casa. Amén. 35 kilómetros ha venido. Este era un hombre que podemos decir que no era tan fácil pedir un favor. Podía ir donde un médico, podía pagar sus, no sé, aquí un consultorio y decir, dime de qué está mal y no sé, medícamelo algo. Podía hacer, seguramente lo ha hecho y no se ha curado. Amén. Seguramente pensó ir donde los brujos y no ha ido. Pensó hacer muchas cosas, pero no lo ha hecho. Pero él dijo, él era un hombre, un oficial del rey, pero Jesús era un hijo de un carpintero. Yo no sé cuántos han ido a pedir favor a una persona pobre, una persona de campo. Decirle, mira, me duele la espalda, ¿qué puedo hacer? ¿Cuántos han ido así? Teníamos un hermano aquí, un hermano anciano. Y la mayoría de los hermanos antes iban donde ese hermano y le decían, me he torcido la mano, la espalda, que aquello, ayúdame. No tenía ni una profesión, no tenía ni siquiera era técnico, nada. No había estudiado el cuerpo humano, nada. Pero uno creía que esa persona le podía ayudar y iba. Amén. ¿Cuántos vamos así? Mi papá, yo recuerdo muy bien que tenemos un vecino, ¿no?, que vende en la riel, aquí en Juliaca, y es con su gorrita todo soleado, triste, y mi papá va y le dice, mira, ayúdame, ¿qué puedo hacer para esto? Y este hombre le dice, a ver, ¿qué tienes? Esto, ya, tómate tal cosa, te va a hacer bien. Yo no sé si un hombre culto podría irse a parar, a ayudar o pedir ayuda a un campesino, a una persona humilde. Pero este hombre lo ha hecho. Ha quitado su título de oficial, la ha botado a un lado, ha quitado, ¿no?, que era, y en esa temporada reinaba Herodes. ¿Qué me van a decir todos los príncipes, todos ellos? No, él dijo, me voy a ir donde Jesús. Y caminó 35 kilómetros. Amén. Y imagínese, cuando llegó y le rogó, vamos a mi casa, quiero que le cures a mi hijo que está muriendo ya. ¿Qué le dijo Jesús? Ustedes necesitan ver señales y prodigios para poder creerme, en otras palabras. ¿Cuántos necesitamos señales para poder creer en Jesús? Amén. A veces somos tan humanos, ¿no?, que necesitamos una señal. Señor, una señal. Dios envía una señal. Amén. Para poder creer en Dios. No sé, tal vez lo pueden ver en las redes, ¿no? Pastor Domínguez también enseñó sobre la ley de las 3 generaciones. Y dice, ¿no?, la primera generación
¿Qué hace? Cree. Amén. Pero ¿cómo cree? ¿Cuántos se recuerdan? Y por eso es que dice la Biblia, habla siempre de las 3 generaciones de Abraham, ¿no? De Isaac y de Jacob. Dice la primera generación, tiene creencia con convicción. La segunda generación tiene creencia nada más. Y la tercera generación dice, tiene opinión. A veces, puedo decir que soy la segunda generación de ¿no? Mi papá, mi mamá, ellos en el Evangelio, yo tengo ya mis hijas ahora. Mis abuelos empezaron, ¿no? Empezaron a creer. Yo recuerdo muy bien a mi papá que decía, ¿no? Tu abuela se levantó solo una cosa, cuando le dijeron, aquí sanan a los enfermos, y ella se levantó y fue a la iglesia. Quería creer en Jesús, pero viendo una señal. Amén. ¿Cuántos creemos en Jesús por señales? ¿Cuántos necesitamos señales aún? Amén. Y este rey o este oficial del rey le dijo, Señor, desciende, por favor, vamos. ¿Cuántos clamamos al Señor así? ¿Cuántos decimos, Señor, ten misericordia, ten piedad, sáname, cúrame? Amén. ¿Y Jesús qué le dijo? Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Yo no sé cuántos serían felices solo con esa palabra. Este hombre tuvo que caminar otros 35 kilómetros hasta Capernaum. Yo no sé qué, en ese camino, no sé si fue más de una noche, porque cuando llegó a su casa, le dijeron, tu hijo ya está bien. Y él preguntó, ¿a qué hora? Ayer, como a tal hora, en la tarde. Caminó más de una noche. Yo no sé en ese camino qué pensaba este hombre. Y decía, ¿en verdad estará sano mi hijo? ¿En verdad estará recuperándose? ¿Y qué pasa si muere? ¿Qué pasa si ya no le encuentro? No me despedí siquiera. No le dije nada. Y este hombre caminaba toda esa noche, afligido, pero ha creído en una palabra. Amén. ¿Qué es la palabra de Jesús? Amén. Y eso bastó. Llegó y su hijo estaba sano. Gloria a Dios. ¿Cuántos creemos la palabra de Jesús? La palabra de Jesús es tan importante en nuestra vida que debemos seguir leyéndolo, metiendo en nuestro corazón todos los días. Amén. A veces hay problemas, hay situaciones donde nos hace flaquear, nos hace, no, que decimos, voy o no voy a la iglesia, ¿qué pasa? Aflicciones en tu corazón. Yo no sé de qué te puedes afligir, de muchas cosas que seguramente tienes. Tienes muchas preocupaciones, a veces todo está en la mente. Y decimos, y te sigue molestando. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Santiago 2:17. Dice, así también la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿No? Y el 19 dice, tú crees en Dios, es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. No basta solo con creer. Nuestra fe debe estar en ahí. Nuestra fe con obras. Amén. Debemos correr siempre a Jesús. Como este hombre. Ya creo. Ahora, ya ni modo.
Si mi hijo se muere, pues. No dijo, voy a ver a mi hijo. Creyó, tuvo fe en Jesús. Amén. Libro de Juan, capítulo 3, 18, dice, el que cree, ¿no? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el hombre, en el nombre del Hijo unigénito o del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuán importante es creer en Dios, hermanos? Dice la Biblia, si no creemos en Dios, ni siquiera te dice vas a ser condenado. No te dice en tiempo presente, ni siquiera futuro. Te dice en tiempo pasado. Ya has sido condenado. Amén. Creer en Dios. Porque si no creemos en Dios, ya hemos sido condenados. Ciertamente ya fue condenado el diablo, ya sabemos dónde va a parar. Amén. Lucas capítulo 8, verso 50 dice, oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Amén. Está hablando de la hija de Jairo. Amén. Donde le habían dicho, ya está muerta. No lo molestes más al maestro. Y Jesús lo miró y le dijo, cree solamente. Amén, gloria a Dios. En el libro de Hechos, capítulo 16, verso 31, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y esto de quién estaba hablando? Estaban encarcelados. Amén. Pablo y Silas, y hubo un temblor, un terremoto, y el carcelero entró y todas las celdas estaban vacías, y él agarró una espada, dice, y quiso matarse. Y Pablo salió y dijo, no te mates, estamos aquí todos. Y él dijo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Amén. Hay que seguir creyendo en el Señor Jesucristo, aún en los momentos más difíciles, donde parece que tu fe ya no tiene. Amén. Cree en el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios es tan importante para nosotros. Amén. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Amén. Todos los que estuvimos allá en Arequipa, cada palabra, amén, cada palabra llegaba al corazón. Amén. Gloria a Dios. Amén. El libro de Salmos, capítulo 119, verso 5. Yo sé que muchos lo saben este verso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. En los momentos más tristes, más oscuros de nuestra vida, la palabra de Dios nos guía siempre. Nos guía, nos abre caminos, nos abre puertas. Y tal vez tú no tienes solución y dices, ¿dónde voy a ir? Ahora ya el médico me dijo, ¿qué hago? Y Dios te abre un camino. Amén. Y el libro de Isaías, capítulo 40, verso 8 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. ¿Cuántos creemos en la palabra de Dios? Sigue. Gloria a Dios. Amén. El libro de Juan, capítulo 15, verso 7 dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gloria a Dios.
Hay que pedirlo todos. Vamos a permanecer en su palabra. Muchos hermanos no están aquí seguramente, muchos ya se fueron. Y allá en Arequipa se dijo, en estos 50 años aquí hay muchos hermanos que están, pero aquí hay muchos que ya no están. Y puso un ejemplo, ¿no? Que solo la iglesia se queda con el 25% y un 75% se van de la iglesia. Y ahí añadió, dijo, el que persevera hasta el fin, este va a ser salvo. Gloria a Dios. Vamos a seguir permaneciendo, sea con pruebas, luchas, viento, tormentas, enfermedades, dolores, aflicciones en el corazón. Vamos a seguir permaneciendo en Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Y para ustedes quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Amén. Para mí, Jesús es todo. Amén. Y una de las palabras que puedo decir, papá, Dios mío, escúchame. Amén. No es difícil, no es como en el Antiguo Testamento donde no se podía pronunciar el nombre de Dios. Hoy lo podemos pronunciar todos. Amén. Podemos correr y decir, Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote nombraba a Dios solo una vez al año. Amén. No todos podían nombrarlo. No todos podían correr y decir, Señor, no. Había alguien que tenía que ir por ellos y orar. Tenían que llevar algo, una ofrenda, un cordero, una paloma, por sus pecados, decir, aquí está, por favor, pide perdón por mí. Amén. Y hoy en día ya no hay un sumo sacerdote literal en un templo donde vamos y decimos, y pecado, esta es mi maldad, este es lo que he hecho, por favor, estoy trayendo esto. No, Jesús ya pagó. Jesús fue ese cordero que ya pagó. Amén. Como dice, ¿no? El que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Pero de la misma forma, el que cree en Jesús, ese cordero ya fue sacrificado. Amén. Y es Jesús. ¿Cuántos damos gloria a Dios? No necesitamos ir a ofrendar holocaustos, quemar. No. Venimos aquí a orar a Dios, porque Dios ya pagó. Amén. Y dice, y todavía tenemos, ¿no? Tenemos abogado, dice la palabra de Dios. Y es Dios, y es el mismo Jesús que nos defiende. Para muchos les es difícil de entender. Para muchos tal vez esto es locura. Para muchos tal vez esto, lo que hacemos, cantamos y oramos, le parece algo que no pueden entender. Como dice la palabra de Dios en el libro de Hechos. ¿Qué va a hacer? Estos están borrachos, ebrios, se han tomado. Amén. Para muchos esto de creer en Jesús es locura. Pero esta locura que es para ellos nos va a salvar. Amén. Jesús dice, ¿no? En el libro de Juan, capítulo 8, verso 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Muchos tienen una confusión, tal vez allí, pero Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y ahí dan tres glorias. Pero Jesús mismo dice, antes que Abraham, yo soy. Y creemos en ese Dios. Amén. Libro de Juan capítulo 10, 30 dice, yo y el Padre, uno somos. Amén. Gloria a Dios. Juan 11, 25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá.
Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y pregunta y dice, ¿crees esto? Y yo lo sigo preguntando en aquí, ¿crees esto? Amén. Gloria a Dios. El libro de Hechos capítulo 4, verso 12 dice bien claro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Gloria a Dios. Solo hay un Dios. Solo hay una palabra. Jesús dice, eres salvo. Ya eres perdonado. Ya deja de preocuparte en eso. Pero estoy enfermo. No, no te preocupes, ya estás sano. Amén. Y le dice, no, tu hijo ya está sano, vive, corre. Y dice que cuando llegó este hombre a su casa, toda su familia creyó en Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos todavía tenemos familia que no creen en Jesús? Todavía están esperando una señal, un milagro. Amén. Pero nosotros ya creemos en Jesús. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie en esta noche. Y quiero leer un verso, el libro de Hebreos capítulo 13, verso 7. Dice así la palabra de Dios. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. A veces nosotros nos pasamos mirando a los líderes, pero decimos, pero mira pues, ¿cómo voy a seguirlo a Jesús así? No, si me ha tratado así, no, yo ya no voy a la iglesia. Amén. Dice, no, ¿cuál sea su conducta? No importa eso. Amén. Y el verso 8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Pasemos a orar esta noche. Él no ha cambiado. Sigue siendo ese mismo Jesús que estuvo caminando allí en Galilea, en Judea, en Samaria. Sigue siendo ese mismo Jesús. Sigue sanando enfermos. Sigue viendo las necesidades de las personas. Él sigue caminando con pobres, sigue caminando con personas despreciadas, sigue caminando con personas donde ya no tiene dónde ir. Sigue caminando con ellos. Él sigue aquí. Solo dice él, cree. Amén. Y seamos como este hombre. Vayamos así, con esa convicción, con esa fe. Cuando Jesús le dijo, tu hijo vive, corre, ve, míralo. Y este hombre corrió, vio, caminó toda esa noche. Yo no sé qué dudas haya tenido, pero él fue con fe. No le preguntó, pero Señor, pero dame, no sé, una receta médica, ¿qué más le doy? No le dijo nada, él dijo, amén. Y caminó toda esa noche hasta ver su hijo. Y vio a su hijo, dice que estaba sano. Amén. Dice que él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y dice este hombre que entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho, ve, ¿no? Tu hijo vive. Y él creyó, él con toda su casa. Amén. Dice la Biblia que esta segunda señal hizo Jesús
cuando fue de Judea a Galilea. Amén. No estamos en Judea, no estamos en Galilea, estamos aquí en Juliaca, y esta ciudad es grande, y decimos, no, aquí Jesús no ha caminado, no creo. No, Dios está aquí también en este lugar, en este sitio, ¿no? Donde tal vez hay muchas personas que no creen en Jesús, pero Dios está también en este lugar caminando, queriendo hacer señales. Yo no sé qué problemas tiene en su mente, en su cabeza, en su corazón, cuáles son las preguntas, las dudas que tiene. Dios te va a sanar, te va a salvar. Tú ya no te preocupes. Dios dice, ya te salvé, ya te sané. No te preocupes, hijo, corre, ya vives. Alábame, canta. Amén. Oremos a Dios en esta noche por los hermanos que también no están en este lugar, o por los amigos, por las familias que tenemos en casa. Tal vez están ellos esperando una señal. Yo no sé qué señal están esperando. No sé, cada uno sabemos en nuestra casa qué tíos tenemos, qué hermanos, qué familias, primos. Dios está viendo. Pidamos por esos hermanos. Dios también quiere salvar a toda nuestra casa, no solo nosotros. No, nosotros ya estamos aquí cantando, llorando, pidiendo, alabando, pero todavía en casa tenemos muchos amigos, muchos familiares que todavía faltan creer en Jesús. Oremos a Dios por ellos. Oremos a Dios siempre por esa palabra que no salga de nuestro corazón. Aún en los momentos más difíciles de desesperación, que esta palabra siempre esté en nosotros, la palabra de Jesús. Creer en la palabra de Jesús. Pero no solo creer, sino creer también con fe. Como este hombre que ha creído que su hijo estaba sano. No solo, hay muchos hombres que estaban ahí. Muchos ejemplos que hay en la Biblia, y dice, metámonos en ese ejemplo. No, ciertamente no dice cómo se llamaba este hombre. Amén, no dice la Biblia. Pero yo no sé, tal vez tú y yo nos podemos meter en ese papel y decir, yo soy ese hombre. Yo soy ese hombre que está corriendo, desesperado, queriendo sanidad, queriendo respuesta. Y Dios está aquí, Jesús está aquí diciendo, tu hijo vive. Amén. Dice, cree solamente. No hay otra cosa, no es un acto de fe que estamos haciendo en este lugar, llorando, clamando a Dios, rogando a Dios por nuestra vida, por nuestros hijos, nuestros papás, aún por muchos familiares que aún no conocen a Jesús. Hay que seguir rogando a Jesús, diciendo que haga una señal también con ellos, para que ellos puedan creer en Jesús. Damos gracias a Dios en este momento. Bendito eres tú, Señor Jesucristo. Tú que estás en todo este mundo, viéndonos, Dios mío, cada problema de nosotros. Tenemos necesidades, tenemos aflicciones, dolores. Escuchamos rumores, Dios mío, de muchos problemas, Señor mío. Pero tu palabra sigue, Dios mío. Muchos vientos pueden venir, Dios mío, de todo lado y hacer que estemos tambaleando de un lado hacia otro, Señor. A veces nos estamos preocupando más por la ropa, a ver qué dirán, o en cómo hablar, o cómo impresionar a una persona, o cómo impresionarte a ti. Tú no necesitas cómo impresionarte, Dios mío. Tú solo estás esperando, Dios mío, que creamos en ti, en tu palabra, Dios mío. Que nuestra oración siempre esté a ti, nuestra confianza, que nunca desfallezca, Señor mío. Te pedimos siempre eso, Dios mío, tu protección, tus ángeles, todo, Dios mío, que todas las promesas, Dios mío, que has hecho, Dios mío, las queremos, Dios mío. Necesitamos más siempre de tu unción, de tu poder, Dios mío. Aún, Dios mío, tal vez estamos fríos en casa, no sabemos qué hacer, cómo orar, Dios mío, pero necesitamos de tu unción, Dios mío, necesitamos de tu poder, así como Pedro predicó, así como Pablo predicó, donde habían muchos, Dios mío, recibiendo el Espíritu Santo. También queremos en este lugar
seguir viendo, Dios mío, supliendo, Dios mío, esas necesidades donde aún necesitamos ser renovados, Dios mío, de tu Espíritu. Muchas personas seguramente ya no se sienten fríos, alejados, Dios mío, pero necesitamos de ti, Dios mío. Necesitamos siempre de tu unción, de tu poder. Tú eres un Dios, Dios mío, que está dispuesto, Dios mío, está dispuesto. Tú quieres volver a llenar a nosotros una vez más de tu Espíritu, Señor. Dios mío, necesitamos de ti, queremos siempre de ti, día y noche, Señor. Aun cuando estemos durmiendo, aun en nuestros sueños, Dios mío, necesitamos de tu unción, Señor. Necesitamos, sí, de tu poder. Si no tenemos tu poder, Dios mío, estamos dudando, estamos tristes, cabizbajos, Señor. Sin esperanza, Señor. Pero necesitamos tu poder. Tu palabra es poder, Dios mío.